Bienvenidos el día de hoy. Demos gracias al Señor por esta oportunidad de estar juntos. ¿Estamos listos para la lección de hoy? Hola, ¿estamos listos? ¿Y usted? Amén, igual. Bueno, hermanos, la lección del día de hoy del IBET es de la primera y segunda carta de Pedro. Estas dos cartas son bastante profundas, de pocos capítulos, pero nos traen muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana, enseñanzas fundamentales para nuestro diario vivir y para obtener un mayor crecimiento espiritual. Estas cartas hacen referencia a la persecución que estaba a punto de estallar en Asia Menor, en las iglesias de Asia Menor, en la zona donde hoy se llama Turquía. Y estas cartas armonizan con el resto de los libros de la Biblia, porque en cada uno de estas dos cartas resalta la conducta recta, los beneficios y porque cita claramente la autoridad de la palabra de Dios. Pedro en estos diferentes pasajes de estas cartas muestra la profecía bíblica y es producto del Espíritu de Dios y repite la promesa sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. Es digno de resaltar que Pedro recalca en estas cartas que las cartas que escribe Pablo pertenecen a la Escritura. O sea, le hace mención a las cartas de Pablo. Vamos a ver la primera carta. El autor, Pedro, por supuesto. Sabemos que él se llamaba Simón, que perteneció a los apóstoles de Jesucristo, que vivió en Capernaum y que su profesión era ser pescador. Y su hermano era Andrés. La tradición dice, bueno, en la historia, de que él fue crucificado de cabeza, porque asimismo él lo pidió, entre los años 67 y 68 después de Cristo. Pedro experimenta en él mismo los sufrimientos, por eso él lo recalca y compara con nuestro Señor. ¿Cuáles fueron las fechas aproximadas que se escribió esta primera carta? Se dice que fue en el año 64 después de Cristo y él aproximadamente murió entre el 67 y el 68. ¿Dónde fueron escritas? En Roma fueron escritas. El tema central de esta primera carta es el sufrimiento que el cristiano experimenta. Entonces no estamos exentos del sufrimiento, es parte de la vida, ¿no? Podemos presentar en esa primera carta, que tiene 5 capítulos, como tema principal en el capítulo 4:16, que dice: si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifíquese a Dios en este nombre. Entonces no tenemos que sentir vergüenza o creer que porque somos cristianos no vamos a sufrir. No es cierto, no es una realidad, ¿verdad? Entonces es una falsa doctrina cuando se enseña de que ya todo va a ser perfecto porque vinimos a Cristo. Al contrario, no es nada fácil. Ser cristiano no es fácil, ¿no? Es muy fácil estar en el mundo y hacer todo lo que se quiera y acallar nuestra conciencia y seguir como nada. Pero como cristianos eso no es así. Entonces el sufrimiento es parte de nuestra vida y no solo de la problemática del diario vivir, sino en nuestro interior, por dejar nuestras malas costumbres, ¿no? No es fácil al que está acostumbrado a robar, dejar de robar, ¿cierto? Entonces, el que miente, el que está acostumbrado a mentir, dejar de mentir. Entonces, todas esas cosas son parte del sufrimiento de nuestra vida cristiana. La victoria del sufrimiento, ¿quién es el verdadero ejemplo? Cristo. Y él lo menciona ahí. ¿Cuál es el texto clave en esta primera carta de Pedro? El 4:1 dice:
Pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo, ¿verdad? Porque Él lo padeció a sí mismo. Él se hizo carne para entender nuestra humanidad y a sí mismo lo padeció. ¿Qué podemos decir del libro? Bueno, este libro fue escrito, es una epístola general, porque habla de muchos temas. Está dirigida a los elegidos esparcidos a través de Asia Menor, lo que llamamos hoy Turquía. Probablemente a todo el cuerpo de cristianos de esta región, tanto judíos como gentiles. Pedro envía este mensaje espiritual de ánimo, de instrucción, de amonestación, más que todo a las iglesias fundadas por Pablo. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo persecución y muchos se estaban desviando, como vamos a verlo en la segunda carta. ¿Cuál es el propósito? Pedro obedece dos órdenes específicas que nuestro Señor le dio. Animar y fortalecer a los hermanos, como dice en Lucas 22:32. Y alimentar el rebaño de Dios, como dice en Juan 21, del 15 al 17. Entonces, con estas cartas Él está animando a los hermanos a ser fortalecidos y alimentando al rebaño, dándole instrucciones. El propósito principal de esta carta es alentar a esos lectores, igual que a nosotros, a mantenernos firmes en medio de los quebrantos, las persecuciones, mantener una conducta limpia, digna de quienes profesan la fe en Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días y que no es un proceso fácil, es un diario crecimiento. Y lo vemos que está en muchos de los versículos de toda la carta. Es por ello que tenemos como palabra clave el sufrimiento. Se menciona 15 veces en esos 5 capítulos de esta epístola. Como características, en esta primera carta tenemos muchas, bastantes. Dice, la primera, la necesidad de ser santos como Cristo es santo, por su sangre preciosa. Nos compara con su sangre. Que tenemos una esperanza viva de salvación. Nos exhorta a vivir esa vida santa. Nos exhorta a un crecimiento espiritual, a un diario crecimiento espiritual. Nos habla del comportamiento que tenemos que tener como cristianos en el mundo, en el área secular. Nos especifica cómo debe ser nuestro comportamiento. Nos da ánimo en las pruebas. Nos pone a Cristo como ejemplo en cada uno de los capítulos, lo menciona múltiples veces, nos da ánimo en las pruebas, nos pone a Cristo como ejemplo de sufrimiento, nos marca cuáles son las actitudes que debemos tener en la persecución, nos enseña la voluntad de Dios en nuestra vida, nos glorifica a Dios en medio del sufrimiento y exhorta a los pastores al rebaño. También habla de las responsabilidades del matrimonio. Como ustedes pueden ver, trata muchos temas en esos pequeños 5 capítulos. Yo los invito a que las estudien y profundicen en ellas. Son sumamente enriquecedoras. Abarcan muchos temas de nuestra vida y del diario vivir y de nuestro comportamiento en el mundo y con nuestros hermanos y cómo debemos creer. Tenemos frases claves en esta epístola, como son: sed santos porque yo soy santo. Esta la tenemos en el capítulo 1 del 15 al 16. Nos muestra también que Cristo es nuestra esperanza de vida mediante su resurrección entre los muertos, y que así nosotros hemos nacido de nuevo por fe, ¿cierto? Mas la palabra de Dios permanece para
siempre la menciona también, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo, que tenemos que estar preparados. Ya del principio los cristianos sufrieron mucha persecución y ellos mostraban en sí cómo iban creciendo y uniéndose entre sí a pesar del sufrimiento. Entonces nosotros, al igual manera, a como está convulso el mundo y que cada día lo vemos, más cosas y más cosas absurdas, tenemos que estar preparados y mantenernos firmes y no dejarnos llevar por esa ola que va y viene, que va y viene y que nos puede envolver en doctrinas inadecuadas o pensamientos seculares, que es a transformar el mundo. Debemos hablar conforme a la palabra. Tenemos que pensar y hablar conforme a la palabra, con lo que la palabra nos dice. Entonces tenemos que tenerla en nuestra mente y nuestro corazón para poder expresarla de esa manera. Y también menciona dentro de sus frases claves que a Cristo es el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de pasada. Que somos real sacerdocio. Tenemos que entenderlo. Que si el Señor nos llamó y nos escogió, interiorizar esa parte con humildad. No por ello es que vamos a humillar a otro, porque igual que los que están en el mundo, nosotros estuvimos ahí y por la misericordia del Señor estamos aquí. Entonces, entender cuál es el real sacerdocio que nosotros tenemos y que Cristo es la piedra escogida. Muy bien. Dentro de esta epístola se menciona muchas veces a Cristo en cada uno de los capítulos. En el capítulo primero dice: Cristo es nuestra fuente y esperanza de redención. En el capítulo 2, Cristo es la piedra angular, nuestro ejemplo y en el que carga nuestros pecados. En el 3, Cristo es nuestro Señor. En el 4, Cristo muestra nuestro sufrimiento. Y en el 5, Cristo nuestro príncipe de pastores. Como ven, recalca firmemente en la persona de nuestro Señor, en diferentes ámbitos, y lo abarca como un todo, que Él es nuestra piedra, Él es nuestra salvación, es nuestro Señor, nuestro ejemplo de sufrimiento y que es el príncipe de pastores. Entonces debemos mantener eso en nuestra mente para poder comprender esta epístola. También muestra muchas características, como las que mencioné anteriormente, las profundiza y recalca en muchas de ellas. Una de ellas, que hemos nacido de nuevo y es nuestra esperanza viva, Cristo. ¿Verdad? No necesitamos imágenes para amar a Dios, ¿cierto? Necesitamos ser santos como Dios es santo. Entonces es un crecimiento diario todos los días para llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta el último día y hasta el último segundo de nuestras vidas tenemos que tener eso en nuestra mente, que debemos crecer, crecer y crecer en Cristo. Que no debemos conformarnos a los deseos de este mundo y a las tentaciones de este mundo. Que hemos sido redimidos por un alto precio, la sangre de nuestro Señor. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Que hay que desechar el pecado y desear la palabra. La palabra es lo que tenemos que desear. Hay que recordar lo que somos, sus hijos, con amor y humildad, recordar lo que somos sus hijos. Y eso nos va a dar esa fuerza para continuar en el camino que Él tiene para nosotros. Hay que obedecer a nuestros amos terrenales, ¿verdad? En esos tiempos, porque como había esclavitud, entonces eran los amos.
pues hoy en día cada uno de nosotros, si tenemos nuestros jefes, aunque no nos guste, tenemos que obedecer y demostrar cómo somos nosotros. Y muchas veces entonces podemos hacer cambiar a esas personas de conducta con nuestro ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Hay que siempre estar preparados con una respuesta adecuada y sujeta a la palabra. No hay que sorprendernos cuando tengamos sufrimiento, porque nuestro Señor así lo tuvo. Si sufrimos como cristianos, no debemos ser avergonzados. Hay que echar de nuestra vida toda ansiedad y ponerla. ¿A quién le ponemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones? Al Señor. Las ponemos delante de Él, ¿verdad? Delante de Él las debemos de poner. No es fácil, pero debemos hacerlo todos los días. Y menciona también que el diablo quiere destruirnos, eso lo sabemos. Y que tomar en cuenta que no somos los únicos que sufrimos, ¿cierto? Todos y cada uno de una u otra manera, y le damos gracias al Señor por el país que tenemos, porque si estuviéramos en los países musulmanes y siendo cristianos o en China, no es nada fácil. Muchos mueren, ¿verdad? Sí, muchos mueren. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que tenemos un privilegio. Bueno, en la segunda carta de Pedro, voy a recalcar al final porque voy a unir las dos. Entonces vamos a ver la segunda de Pedro. La segunda de Pedro también es una obra específica de Pedro. Él mismo se menciona en ellas. Probablemente fue escrita en el año 67-68, o sea, cerca de su muerte. También fue escrita en Roma y también fue dirigida al mismo grupo de cristianos, tantos judíos o gentiles, porque ellos estaban sufriendo persecución. Toda esta zona tenían persecución. El tema principal de esta segunda carta, que tiene 3 capítulos, es una sana doctrina. Lo menciona muchas veces. Esta es la palabra que aparece más en la epístola, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se estaba levantando mucho en la iglesia otros pensamientos, otras personas que predicaban cosas que no eran. Entonces Pedro les hace mención como respuesta a esas herejías, le menciona la verdadera palabra de Dios. Por eso el tema principal es la sana doctrina y no dar seguimiento a ese tipo de personas que lo vemos hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar aplicando la palabra, conocer más, estudiar más, aprender más. ¿Para qué? Para no ser llevados con ese tipo de corrientes. ¿Cuál es el texto clave? El 1:3 dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como podemos ver, como menciona que Cristo nos ha dado esas cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, por medio de Él y su conocimiento, a su propia gloria y excelencia. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ratificando que es por medio de la palabra que nosotros debemos sujetarnos a aprenderla y obedecerla. Muy bien, como les mencioné, ambas cartas son dirigidas al mismo grupo, porque él me lo menciona donde dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces era para los grupos que estaban siendo perseguidos en Asia Menor. Y el propósito principal de ella es que Pedro afirma la segunda venida del Señor, porque muchos de estos grupos, ellos estaban esperando la venida del Señor, pero todos pensaban que era inmediata.
O sea, que ya el Señor se fue y ya pronto iba a regresar. No lo entendían y en medio de su espera empezaron a haber herejías y falsos profetas. Entonces, por eso es que Pedro se lo recalca, que deben sujetarse a la palabra, a una sana doctrina, mantenerse en la fe, esperando al Señor en el momento que Él vaya a regresar, no en el momento que ellos deseaban que eso sucediera. Por eso es que Él afirma la segunda venida, se la recalca a ellos para que la conozcan y la comprendan. Entonces Pedro tiene la finalidad en esta carta de amonestarlos en contra de las apostasías que se avecinaban, en la cual los dirigentes de las iglesias, por intereses de lucro, permitían el libertinaje y la maldad en general. Estas apostasías que tenía la gente era por la venida del Señor y ellos las estaban confundiendo, los intimidaban a ellos y se desviaban realmente del mensaje y de la palabra. Por eso es que Pedro hace mucha referencia a ello y al conocimiento de que tenemos que mantenernos en Jesucristo para vencer esas falsas doctrinas. Como características principales, también como en la carta anterior, podemos hacer referencia a las siguientes. Hace referencia al final de su vida, ya él lo presentía el final de su vida, por toda la situación que estaba y la persecución que se estaba dando. Menciona las virtudes que tiene que tener un cristiano, enfatiza varias veces en la venida del Señor, habla, como se los mencionaba ahora, sobre la venida de la apostasía y de los falsos profetas, advierte del juicio final, menciona la importancia de ser piadosos, misericordiosos con los demás y con nuestros hermanos, que debemos crecer en el conocimiento, que es lo más importante, la necesidad de crecer en gracia, en el conocimiento de Cristo, y no apegarse a la corrupción del mundo ni de la iglesia, porque había en ese momento, y buscar la perfección y a la palabra del Señor. Y él lo enfatiza fuertemente en toda la carta. Encontramos también frases claves como dice: nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Eso lo sabemos, que ninguna profecía fue por un acto de voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios que le puso a esos hombres, ¿verdad? Hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo ratifica, Él lo ratifica. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos. O sea, y nos menciona también a esos hermanos en ese momento y a nosotros que Cristo es el que nos ayuda en toda tentación, que nosotros tenemos que apartarnos de ella y pedirle al Señor esas fuerzas que necesitamos para librarnos de toda tentación, y que debemos crecer en el conocimiento. Es por ello que en todas estas características que se mencionan en ambas cartas, entonces nosotros debemos reforzarlo en nuestra vida: la misericordia, la piedad a los demás. Necesitamos ser fuertes, evitar la ceguera espiritual. Por eso tenemos que profundizar y conocer en la palabra, instruirnos cada día más, que la palabra necesita ser recordada en todo tiempo. Entonces tenemos que mantener la palabra en nuestra mente, llenarnos de ella, aprenderla, porque si la interiorizamos, la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces ella va a fluir en nuestra vida y en toda circunstancia la vamos a tener presente y nos va a ayudar. A todos nosotros nos sucede muchas veces que de repente nos viene al pensamiento un versículo, un pasaje, ¿cierto o no? ¿Verdad?
Dios nos está hablando por medio del Espíritu Santo a nosotros, a nuestra vida. Entonces, entre más nosotros conozcamos de la palabra, más ella va a fluir de nosotros y en nuestro espíritu. Muy importante dentro de estas características que refuerza que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La necesitamos en todo tiempo. Por causa del pecado de muchos, la palabra es blasfemada, ¿cierto? Por el pecado de muchos. Solo Dios sabe cómo librarnos de las tentaciones. La apostasía es algo terrible, es algo destructivo. Entonces tenemos que apartarnos de todo eso. Que la tierra no es nuestro hogar, que Dios no quiere que perezcamos. Por eso nos llama al arrepentimiento. Que la paciencia de Dios es ¿para qué? Para nuestra salvación. La paciencia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. A veces pienso y digo, ay, pobrecito Dios con nosotros los humanos, qué complicados que somos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos muy complicados. Y solo Él con su inmensa paciencia para entendernos, comprendernos y ayudarnos. Y en medio de esa paciencia nos regaló esa salvación inmensa, ¿verdad? Que el mundo no puede conocer, a no ser que Cristo hable en ellos y el Espíritu Santo. No la pueden entender. Nos consideran locos, nos consideran raros. Y eso lo vemos en todos los medios, ¿verdad? Todos los medios. La Biblia contiene algunas enseñanzas un poco difíciles de aprender, pero para eso está aquí, para que nosotros aprendamos con nuestros hermanos y profundicemos. El cristiano debe crecer en el conocimiento de la palabra, por eso se los recalco, porque definitivamente me correspondió dar estas lecciones, hizo mella en mi vida de cómo estas dos cartas, tantos temas tan profundos para nuestra vida y cómo lo recalca de cómo nosotros debemos continuar creciendo en el conocimiento de la palabra, que ese es el secreto para vivir una buena vida cristiana. Como conclusión, como les acabo de mencionar, es muy importante cómo en ellas, y se los motivo a que las estudien, cómo Pedro abarca muchos temas, en poquitos versículos, muchos temas. Cómo nos insta a mantener nuestra fe, que Cristo sea nuestra esperanza, que no debemos olvidar la segunda venida del Señor, que debemos ser santos, que debemos mantener nuestra integridad con los principios de la palabra, no la integridad que el hombre conoce ni que el mundo quiere, sino con los principios de la palabra y lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Es por ello que les insto a leerlas, a crecer y a fundamentarnos en ella y en cada uno de los valores propuestos en estas dos cartas y estar vigilantes para mantenernos firmes en nuestra fe. Bueno, hermanos, muchas gracias.